Bienvenidos a Yunti Podcast. En esta sección hoy vamos a tomar el tema de educación y para eso vamos a hablar directamente de uno de los aprendizajes más claves para todos nuestros estudiantes, ya sea en Chile o en cualquier otro lugar del mundo, que es la lectura. Hoy nos acompaña el doctor Jesús García Vidal, muy conocido en nuestro país, por haber traído a nosotros los instrumentos Evalúa, Evalec, Evamat, coautor de estas baterías, autor además de libros súper importantes que se pueden encontrar en las carreras de educación diferencial, psicopedagogía, etcétera. Y Jesús, quiero darte la bienvenida y quién mejor que tú para que nos cuentes quién eres. Muchas gracias. Tu profesión y toda tu trayectoria que es tan relevante para nosotros. Bueno, yo creo que la mayor parte de los que oigan y vean este podcast saben perfectamente que yo me comencé siendo primero maestro de educación primaria, de educación de kinder y prekinder primero, luego de educación primaria, luego de enseñanza media, y luego me dediqué, a los pocos años, cuando tenía 8 o 10 años de profesión, me dediqué sobre todo al mundo de la educación especial desde la perspectiva del diagnóstico. Es decir, yo he sido prácticamente toda mi vida, he estado vinculado al diagnóstico de todo tipo de déficits y carencias, pero sobre todo al diagnóstico de las dificultades del aprendizaje. Es decir, yo fui derivándome poco a poco desde el ámbito más específico de la educación especial y de los grandes trastornos del desarrollo hacia las dificultades de aprendizaje, porque me di cuenta de que había, por eso terminé siendo profesor de la universidad en el ámbito del diagnóstico, y es donde he estado más tiempo, alrededor de 30 años. Jesús, y en esa trayectoria que tú tuviste de educación parvularia, educación básica, educación media, ¿observaste algún elemento que te llevara a hacer esta transición a...? Sí. Bueno, en primer lugar, yo siempre tuve muy claro, cosa que mi formación inicial me llevaba a ser ingeniero agrícola, porque en mi país, cuando yo era pequeño, la formación específica empezaba muy pronto. Entonces yo hice una cosa que se llamaba bachillerato laboral, que en realidad era como una especie de formación técnica, lo que aquí se llama formación técnica. Y yo la hice para ser ingeniero agrícola. Pero yo digo siempre que se me cruzaron los cables cuando tenía 16 años y quise hacer psicología. Excelente. Entonces primero hice profesor y después hice psicología y pedagogía. Muy bien. Y en realidad me especialicé, yo creo que sin darme cuenta, es decir, yo siempre lo digo, es decir, yo terminé siendo quien soy de manera casi automática. Yo nunca lo he pensado mucho, sino que una cosa me llevó a otra. Siempre he sido una persona muy curiosa, yo soy una persona muy curiosa, muy observadora, y a mí el trabajar con niños muy pequeños, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho y me sigue gustando. A mí me gusta trabajar con niños muy pequeños. Luego me gustó trabajar con niños un poquito mayores, cuando empiezan y siempre fui avanzando hacia adelante hasta que llegué a la universidad. Yo prácticamente he sido profesor en todos los niveles educativos. Claro, efectivamente. En todos. Jesús, yo como te consultaba, ¿hubo algún elemento que tú observaras en este progreso de los estudiantes que te llamara la atención para, por ejemplo, crear un instrumento dedicado a la lectura? Sí. Yo además lo digo siempre, muchas veces en muchas entrevistas me plantean qué es lo que yo observé. Yo lo que observé es que cuando cuando tenía yo 27 o 28 años, o sea, hace ya mucho tiempo, hace más de 40 y tantos años, yo observé que los instrumentos que había para evaluar a los alumnos en la escuela, lo que hacía era medir la inteligencia. Es decir, yo cuando fui a un equipo de diagnóstico, lo que me dieron fue el WIS, que es un test de inteligencia, claro, bueno, pero de inteligencia, el McCarthy, que era otro test de inteligencia, y las escalas de Alexander, que también son un test de inteligencia. Entonces yo me encontré en un colegio donde yo tenía que aplicar test de inteligencia a gente que no tenía ningún problema en la inteligencia. Claro. Porque claro, la gente que tiene problemas con la inteligencia, con el desarrollo intelectual, tiene problemas con la vida. Y aquellos niños tenían problemas con la escuela, claro, que es algo muy distinto, porque muchos de ellos cuando terminaban la escuela eran triunfadores en la vida profesional, como albañiles, como maestros de lo que sea. Entonces no tenía sentido. Entonces yo creo que ese fue lo que a mí me impulsó a plantearme el hacer instrumentos diferentes, porque lo que había no me servía, para mí.
Y entonces junto con un grupo de gente iniciamos ese camino, al final nos quedamos solo dos, Daniel González Manjón y yo, que fuimos elaborando los instrumentos y somos los autores centrales, por decirlo de alguna manera. Y yo de una manera muy especial porque a mí me ha gustado siempre hacer los instrumentos globales, es decir, hay muchos autores que no saben de estadística o de cálculos y yo sí sé. Entonces yo hago los test míos, los hago completos desde la fundamentación hasta los cálculos. Súper. Los estudios estadísticos los hago yo siempre. Genial, Jesús. Súper importante que lo mencionemos. ¿Cómo llegan a Chile los instrumentos y cómo empieza tu relación con Chile en el fondo? Bueno, en realidad yo vine, o sea, el director general de AG Internacional, hace pues casi 30 años, yo vine a Chile a dar unas conferencias a la Universidad Católica. Él entró en contacto conmigo y me propuso que colaborar con él y traernos las baterías a Chile. Y así ocurrió. Luis Caro del Castillo es el responsable de que en Chile estén las baterías que yo había elaborado. Buenísimo. ¿Y luego tu relación con nuestro país entonces? Muy fuerte. Yo siempre digo que mi segundo país es Chile. O sea, yo tengo dos patrias. Has venido muchas veces a Chile. Muchas. Yo habré vivido, se lo comentaba antes a un empleado de Junti. Yo he venido a Chile desde hace 33 años a una media de 2-3 meses al año. Si lo sumas, he vivido en Chile casi 8 años. Claro, una época en que viajabas también, me imagino, por otras regiones. Bueno. Yo he llegado hasta el Porvenir. Conoces hasta Chile Porvenir. Mejor que muchos de nosotros, por supuesto, entonces, Jesús. Por supuesto. Porque además he tenido la oportunidad porque el trabajo me llevaba a viajar, ¿no? Desde Arica hasta el Porvenir. Maravilloso. Punta Arenas habré ido por lo menos 8 veces, por ejemplo. Y lo mismo a Arica, y lo mismo a Coquimbo. Yo conozco todo el país. Es muy bienvenido también. La gente te estima mucho por acá. Muchas gracias. Jesús, quiero conversar contigo sobre un tema que yo creo que tiene una transición muy larga de una problemática que no hemos logrado resolver del todo todavía quienes hemos estado trabajando en educación, y tiene que ver con la lectura. Estos elementos de la lectura que además se han venido acrecentando después de la pandemia, pero que son un elemento que ya estaba, era una constante, ¿no es cierto?, cada vez que en Chile se aplicaba la prueba CIMSE, donde observábamos que los rendimientos, sobre todo además en estratos socioeconómicos a lo mejor un poquito más bajos, también se generaba una brecha muy alta, pero quiero saber y quiero que hablemos específicamente de esta temática porque es un eje transversal para la vida de cualquier ser humano. Totalmente. Yo creo que las dificultades más comunes y las que peor se explican, las dificultades de aprendizaje que peor se explican y las más comunes, son las dificultades que tienen que ver con la lectura. Lo cual es una contradicción, porque en realidad desde hace 40 años sabemos que la lectura se produce por una concatenación de procesos perfectamente estudiados, definidos. Y por eso existen los estudios PISA, porque desde hace alrededor de 30 años hay una especie de consenso entre todos los investigadores del mundo de qué es leer, cómo se aprende a leer y qué es lo que hay que hacer cuando la gente tiene dificultades en la lectura. Entonces, cuando la gente... Yo me he encontrado mucha gente a lo largo de mi vida que dice, ya, pero es que García Vidal es que es muy moderno. Y yo siempre digo lo mismo, digo, llevo 40 años diciendo lo mismo, ¿cómo voy a ser moderno? Eso sería al principio, pero ahora 40 años después no me puede decir que soy moderno. Es decir, el problema yo creo que hunde sus raíces en el hecho de que la enseñanza de la lectura nunca se ha vinculado a los procesos que la componen. ¿Procesos cognitivos? Los procesos cognitivos en los que se basa. Es decir, cuando la gente enseña a leer, lamentablemente muchos profesores no saben cuáles son los procesos cognitivos que hay detrás de la lectura. Entonces, se enseña a leer, por ejemplo, y el centro, en muchos países, pero en Chile de una manera muy especial, quizá porque también lo conozco mejor, de las demandas de los profesores, tienen relación con el método de lectura. Acá la gente se preocupa harto del método. Claro, pero es mentira. O sea, eso es falso, eso es un mito. Y no somos hartas las generaciones que probablemente aprendimos a leer con un librito que no sé si tú lo conociste, pero que todavía existe, que se llama Silabario. Sí, el Mame Mi Momo. Exactamente, pero, ¿no es cierto? Pero yendo a eso en concreto, Bárbara, mira, cuando la gente dice, yo aprendí con el Mame Mi Momo, y digo, ¿por qué no te enseñaron el an, en, in, on, un? Claro.
Ahí nos vamos al Ya aprendizaje está, de... tan solo con eso, es decir, a la gente, y cuando la gente pronuncia, y yo le pido a los oyentes y a los que lo van a ver esto, que reflexionen sobre esto que estamos, sobre este ejemplo. Yo digo mame, mi, momú, y me lo aprendo de memoria, y no sé cuál es la consonante, porque tiene apoyo vocálico. Pero si tú coges la vocal y la trasladas delante y lees an, en, in, on, un, estás articulando la consonante que quieres enseñar. Claro. Algo tan simple como eso no lo hace nadie. O sea, la importancia de las reglas de conversión, ¿no es Claro, cierto? y la Del importancia de que grafema. la enseñanza de la lectura inicialmente sea fonética. Ya, a ver, entonces, para que vamos un poquito ordenando esto. Hablaste tú de que en algún momento tú tuviste mucha experiencia en prebásica. Sí. Si miramos la prebásica, ¿qué se debería enfocar para obtener después a lo mejor... Mira, hoy sabemos con una nitidez asombrosa que hay 3 cosas que los niños en prebásica tienen que tener. Y a mí me parece inaudito que con los avances que hay en la psicología, en la psicopedagogía y en la pedagogía en general, con el conocimiento que tenemos, que no se tengan claro estas 3 cosas. 3 aprendizajes, solo 3. ¿Cuáles son? El primero, que el niño tenga conciencia fonológica, es decir, que sea capaz de componer y descomponer las palabras que conoce. Perfecto. A nivel oral. A nivel oral. Esto no tiene nada que ver con la lectura. Perfecto. Tiene que ver con la oralidad. Ya. ¿Cómo trabajamos Pero claro, entonces esos procesos de... pero fíjate en una cosa. La gente dice, ya, pero eso es lengua oral. Y le digo, no. El proceso que está detrás es que el niño decodifica la palabra y la convierte en sílabas. Y se las dice a sí mismo, porque cuando tú le dices a un niño, a ver cuántas sílabas tiene elefante, el niño dice, elefante. Está decodificando. ¿Y qué se hace en la lectura? Decodificar. Mira. Súper interesante. Entonces, no es una cuestión menor. Perfecto. Segundo aprendizaje. Por lo tanto, no se trata de que los niños... Por ejemplo, muchos profesores dicen al respecto de esto que lo importante es el vocabulario. Mentira. Hoy no hay un problema de vocabulario en ningún sitio. En ningún lugar. La televisión ha cambiado totalmente el panorama de la lectura. Nadie tiene un problema de vocabulario hoy. En todo caso, el problema que tienen es que las palabras que se emplean para enseñar a leer no las conocen los niños. Enséñeselas antes. Por ejemplo, en los programas bilingües de aprendizaje, lo que habría que hacer es, si tú vas a enseñar en inglés, es que las palabras previas, o sea, las palabras las conozca previamente. Porque cuando una persona lee una palabra no la comprende porque la lea, sino porque la conoce. Claro. ¿Vale? O sea, si yo te pongo una pseudo palabra, como por ejemplo marcliqui, pues tú la lees, puedes leerla 10 millones de veces que no vas a saber lo que es, creo yo. Claro. Ni tú ni nadie. Por lo tanto, los niños, cuando leen una palabra, no la entienden o no la comprenden porque la lean. No, la comprenden porque la conocen antes. Previamente. Entonces, esto le da un valor especialmente al lenguaje oral, ¿vale? Perfecto. La segunda es que reconozcan las letras y su sonido. Hay mucha gente que dice, pero eso ya es enseñar a leer. Y digo, no. Yo puedo conocer las letras y los sonidos que le corresponden y no sabe leer. Pero nadie lo enseña. Sin embargo, le enseñamos a los niños porque el río Mapocho no sé cuánto y que las sillas no sé qué y que los otros no sé cuánto. ¿Y por qué no le enseñamos los nombres de las letras si es algo que está en su vida está llena de letras? Enseñémosle el nombre de las letras y cuál es el sonido que tiene. Y la tercera, enseñemos a los niños a nominar los objetos, las personas y los acontecimientos que ocurren a una cierta velocidad para que tengan acceso a su léxico interno, porque en última instancia la persona que lee lo que hace es acceder a su cabeza, al significado que está aquí. O sea, la gente comprende una palabra porque la tiene aquí arriba. Ahí no tendría que llegar por escrito, es mucho más fácil enseñársela con un dibujo. Claro. ¿Qué es lo que se hace probablemente cuando esas 3 cosas? Enseñemos a los niños conciencia fonológica, enseñemos a los niños las letras y sus sonidos, y enseñemos a los niños a leer imágenes. A leer imágenes. Súper. Cosa muy curiosa porque luego los profesores se empeñan en meter imágenes después, cuando ya los niños saben leer. Error. Eso es un error. A los niños cuando empiezan a leer le debemos dar palabras, no dibujitos. Los dibujitos antes. Y aquí estamos fomentando a lo mejor, haciendo unos buenos cimientos. Claro. Para una esos son los 3 cimientos esenciales. Perfecto. O sea, podría haber más, pero ya no son esenciales. O sea, los que se han demostrado científicamente
en las personas que leen es que esos tres son los que identifican los procesos que son imprescindibles. Imprescindible, perfecto. De tal manera que si los comprobamos en un niño que tiene 7 años que va a empezar a leer, deberíamos de enseñárselo previamente o en paralelo con la lectura. Perfecto. Jesús, y cuando ya ocurre el proceso de que los estudiantes transitan de la educación parvularia Sí. a primero básico, segundo básico, es como que se hicieron barridos y empezamos todo de nuevo. Claro. Deberíamos a lo mejor en educación dedicar unos primeros meses a tratar de equiparar a lo mejor un curso con esos 3 procesos que tú señalaste recién. Yo eso lo haría, no equipararlo, sino a que todos los alumnos mejoraran esos 3 aprendizajes cuando van a empezar a leer. Es decir, yo esos aprendizajes lo enseñaría en la prebásica y lo enseñaría en primero también. En primero, O perfecto. sea, porque yo siempre digo lo mismo, es decir, ¿por qué hay determinados aprendizajes que en general la escuela enseña de manera repetida? ¿Por qué a los niños se les trabaja, pues yo qué sé, el valor decimal de los números se les trabaja varias veces? Y yo pregunto, ¿y pues la lectura por qué no? Claro. ¿Por qué no se enseña a leer varias veces? Si tenemos tanta gente con problemas en la lectura. Enseñémosle 2 veces 2 veces. las letras y sus sonidos, la conciencia fonológica y la lectura de imágenes. Excelente. En primero básico empieza un proceso donde sí se inicia ese reconocimiento de asignación, ¿no es cierto?, del sonido a la letra, empezar con este proceso de reconocer, como tú dijiste, mame mi mamú. Incluso los libros del ministerio vienen determinados con ciertas letras que se enseñan al principio, ¿no es cierto?, después se van agregando más. ¿Eso está bien? ¿Vamos bien por ahí o habría que a lo mejor darle otra vuelta? Eso está bien, pero yo creo que ahí yo siempre le he dicho al profesorado con el que he trabajado, siempre le digo que hay que la lectura sigue las pautas de los libros que el ministerio establece o que las editoriales establecen. Y yo creo que ahí hay que hacer una parada. Ahí hay que pararse. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, porque yo creo que eso que hacen los profesores de fijarse sobre todo en los libros que da el ministerio o los que tienen las editoriales, es un poco confiar en que eso está bien hecho, lo que le ofrece. Y yo creo que los profesores deberían recibir formación específica sobre los procesos en que consiste la lectura. Es decir, que los profesores no aprendan a enseñar a leer, sino que sepan qué es enseñar a leer, cuáles son los procesos que hay detrás. Yo, mira, montones de gente a lo largo de mi vida, en todos los países en los que he trabajado, siempre me han preguntado los profesores, ¿cuál es el mejor método? Exacto. Y yo digo, el que tú tienes. Y la gente me mira sorprendido. ¿Y por qué le digo el que tú tienes? Porque yo no le he pedido nunca a ningún profesor que cambie su método. Eso es una barbaridad. O sea, cuando un profesor está utilizando un método es porque él que conoce, es el método que él conoce. Si tú se lo quitas, tiene que aprender otro método. Cuando en realidad los procesos son los mismos. ¿Y el método sirve? En Chile se ocupa harto el método mate u otros que son bastante conocidos. Pero tienen los errores que te voy a señalar ahora. Es decir, la mayoría de los métodos caen en el error de no tener en cuenta los procesos de la lectura. Entonces, por ejemplo, hay 5 cosas que un método siempre tendría que tener. Y yo le diría a los profesores que estén escuchando esto. Las que les falten de estas 5 cosas, añádanselas a su método. Flexibilicemos el método también, claro. Su método, el que cada uno tenga, que le añadan lo que les falte de lo que voy a decir. Perfecto. La primera es que parta siempre del lenguaje oral, de las palabras que los niños conocen. Y me da igual el idioma en que se enseñe. Si estamos enseñando en inglés, también las palabras inglesas hay que conocerlas previamente. Perfecto. Porque la lectura es la continuación del lenguaje oral. ¿Vale? La segunda cosa que hay que hacer, y eso significa, fijaros bien, o eso significa para los profesores, que la lengua oral, tanto semánticamente, es decir, a nivel de familias de palabras, de antónimos y sinónimos, etcétera, como fonológicamente, de conciencia fonológica, hay que trabajar las palabras que, por ejemplo, si vamos a trabajar la P, y vamos a trabajar con la palabra pipa, papá, pala, paco, eso hay que trabajarlo semánticamente y fonológicamente. Mira, súper importante. Un método no lo tiene, añádeselo. Si tu método no lo tiene, lo único que tienes que hacer es con la cartilla del mame mi momú, añádele eso delante. Perfecto. Añádele que trabajes la palabra mamá, que trabajes la palabra, las palabras que sean. Segunda parte,
la enseñanza de los grafofonemas por las 4 vías sensoriales o por las que se puedan. No por una vía sensorial. Mirad, la mayoría de los métodos solo enseñan a leer por vía visual. Exacto. Pues se trabaja en la pizarra, se trabaja en el libro. Para que lo sepan los oyentes y los que van a ver este podcast. Miren ustedes, a los 6 años la vía sensorial más importante es la kinestésica, no la visual. Sin embargo, en un adulto es más importante la vía visual. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no fallar en esto? Miren ustedes, enseñen los grafofonemas y los fonografemas por vía visual, auditiva, táctil y kinestésica. Y no se van a equivocar. ¿Cómo hacemos? A ver, caminar por la letra en el suelo. No necesariamente, hacerla en el aire nada más, fíjate. En el aire, en la espalda del compañero. O en la espalda del compañero. Buenísimo. Bueno, así le vamos dando simplemente así, a la gente. simplemente así. La táctil de esa manera, la kinestésica asociando un movimiento. Ah, claro. Claro. La visual asociándola a un objeto y la auditiva asociándola a un sonido. Si es que no hay más. ¿Cuáles son las que le faltan a un profesor? Pues mi método tiene a visual nada más. Añádele las otras 3. Y cuando el niño sea sordo, no le añada la auditiva. Y cuando el niño sea paralítico, no le añada la kinestésica. Y si el niño tiene deficiencia visual, no le añada la visual. Hagan las otras 3. Claro. Súper. Buenísimo. Esa es la segunda. La tercera es lo que yo te decía antes. Es decir, la gente tiene que aprender al mismo tiempo las sílabas directas y las inversas. No vale leer mame, mi, momú. Vale leer mame, mi, momú y de seguido an, en, in, on, un. ¿Y por qué? Porque ahí se está aprendiendo el fonema de forma aislada. Mientras que con el apoyo vocálico, los niños lo que hacen es aprendérselo de memoria. Y por eso hay niños que están leyendo y dicen ma, me, mi, mu. Y porque también mueven el dedito 4 veces porque se han aprendido una secuencia oral de memoria, pero no tiene... Se van a encontrar con palabras también que van a tener la sílaba inversa. Claro. Y sobre todo, que favorece el aprendizaje fonético. Bueno, los fonemas se tienen que enseñar fonéticamente. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Vale? La cuarta cosa que es importante, fijaros bien, es que los niños lean. Hay muchos profesores que se empeñan en que los niños lean bien desde el principio. No, los niños tienen que silabear desde el principio. A los niños hay que obligarles a leer las palabras silabeando y después global. No al revés. Perfecto. O sea, si yo le estoy enseñando a un niño, estamos con el fonema P, papá, papa, pilo, pipa, pues primero lee el niño, pipa, y ahora a continuación tiene que decir pipa, papá, pelo. No quedarse, no decir, no, léelo en silencio y lo dice del golpe. No, porque el proceso de decodificación tiene que tener un efecto fundamental y es que se automatice. Porque la decodificación es lo que más recursos cognitivos consume de nuestra cabeza. Exactamente, el niño que está decodificando no claro, va a acceder. Y por eso la mayoría de los niños que en octavo, en sexto, no leen bien, no decodifican bien. Exacto. Y la última es, la quinta cosa importante es enseñar a los niños los grafofonemas, no los fonografemas, los grafofonemas. Es decir, qué grafía le corresponde a cada sonido, que no se enseña en la escuela. Yo no he conocido a ningún profesor que enseñen a los niños qué grafema le corresponde a cada fonema. Porque miren ustedes, eso solo se puede enseñar si tú lo enseñas a través de fonema, sílaba y pseudopalabra. No vale dictados de palabras, porque el niño puede escribir por vía directa. Entonces ya no hay decodificación y tenemos que garantizar que los niños decodifiquen. Hablaste de la vía directa, Jesús. Vía directa, vía indirecta. ¿Utilizamos una, utilizamos las dos, fomentamos? En castellano eso depende de la lengua. O sea, hay mucha gente que dice, no, lo importante es la vía directa porque es no sé cuándo. Lo importante es la vía indirecta. En castellano no hay, yo creo que no hay ninguna razón para pensar que una vía es mejor que otra o que es más importante que otra. Las lenguas transparentes como el castellano o el alemán, mucho menos lo son el francés y casi nada transparente es el inglés. En las lenguas transparentes es muy importante la vía indirecta, más importante que en las otras lenguas.
De hecho, hay lenguas en las que ni siquiera existe la vía indirecta. El chino, mandarín, no tiene vía indirecta porque cada símbolo suyo es una palabra. Exacto. Y de hecho, los grandes avances en psicopedagogía tienen su origen en un estudio que hizo un investigador americano que tenía un grupo de niños que no aprendían a leer y dijo, y como eran de origen chino, dijo, pues les voy a enseñar chino. Y se encontró con que las dificultades que tenían en inglés desaparecían y aprendieron chino perfectamente. Y dijo, ¿aquí qué está pasando? Pues lo que está pasando es que en el chino mandarín solo hay vía directa, solo pueden aprender por una vía. Pero el castellano tiene el inconveniente o la ventaja, porque yo creo que es una ventaja. Todos los sistemas alfabéticos tienen la ventaja de tener 28, 30 fonemas y grafemas. Y el chino tiene 10.000 símbolos que tienen que aprender para escribir, con lo cual un chino mandarín no aprende a leer hasta que no tiene 16 años. Entonces, tener un sistema fonético tiene muchas ventajas. Exacto. Y en esto los fenicios, que fueron los que lo inventaron, tuvieron una visión absolutamente increíble. Y hay que trabajar como docentes, aparte del método y todo lo que tú nos señalaste de incorporar ese método. ¿Esta vía directa en algún momento? Por supuesto, por supuesto. Eso viene a continuación de que se establezca con claridad la exactitud lectora. Es decir, el estadio de primer y segundo grado debería llevar a un niño a tener un dominio suficiente de la decodificación. Pues el paso siguiente es automatizar esa decodificación con dos objetivos diferentes. El primer objetivo es que tenga una lectura fluida y expresiva. Es decir, que él, cuando no entienda algo, lo vuelva a leer y se lo lea a sí mismo, que es lo que todos hacemos cuando no entendemos un texto. Lo leemos en voz alta o subvocalizando para escucharlo. Y entonces lo entendemos. Entonces es muy importante que ese chico lea con fluidez y expresividad. Y la segunda cuestión es para que el sistema cognitivo se pueda dedicar a interpretar el mensaje del texto. Porque mientras tú decodificas, no puedes atender al mensaje del texto. No tienes capacidad, ni tú, ni yo, ni nadie. Nadie tiene capacidad para estar decodificando y al mismo tiempo interpretando semánticamente el sentido, por ejemplo, pues yo qué sé, de un refrán. Entonces, esas dos cosas se logran cuando se automatiza el sistema con la decodificación. Si la decodificación no se automatiza, no se consigue llegar a la comprensión lectora. Por eso a mí cuando la gente me dice, ¿y qué es lo importante de la comprensión? Digo, pues es importante las 4 cosas que hay que aprender antes. Hay que aprender lo que hemos dicho antes en la prebásica, hay que aprender fonología, hay que aprender las letras, las reglas, los nombres o los sonidos de las letras, después hay que aprender a acceder al léxico interno, después hay que aprender la fluidez y la expresividad y finalmente la comprensión lectora. Pero no hay comprensión lectora sin las otras 3. Exacto. Jesús, ¿y enseñar o no enseñar palabras funcionales? Por ejemplo, tú hablaste de enseñar mamá, pelo, pala, balde, etcétera, pero en los textos los estudiantes se encuentran con una palabra que dice aquel, que dice aquella, que dice para, que son palabras que a lo mejor no van a poder asociar a un elemento tan concreto. Pero no pasa nada, fíjate que no pasa nada. Ningún chico se atasca nunca en las palabras funcionales. Ah, mira. Porque las palabras funcionales adquieren su sentido en el contexto. Perfecto. Pero las enseñamos a lo mejor también. Se deben de enseñar desde el principio. Exacto. Nunca se debe enseñar un lenguaje como el que probablemente mucha gente haya aprendido a leer con mi mamá me mima. Esa frase famosa que hay por ahí un método que se llamaba cuando yo era pequeño, método, ¿cómo se llamaba? Era un silabario. Era un silabario, sí, tiene todo el... Y ahí había una frase que era mi mamá me mima. Claro, ni la gente utiliza, ahora sí se utiliza más el mimar, pero ni la gente utiliza mimar, ni nada que se le parezca. Entonces es bastante artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Que las palabras funcionales se aprenden por vía directa. Se aprende como un dibujo. Súper importante eso entonces también. Claro. ¿Y cuándo pasamos a la comprensión? Porque cuando nosotros acá en educación pasamos a segundo básico, se espera que ya esté leyendo, de hecho se utilizan algunos... En la comprensión yo creo que habría que establecer los 4 niveles que decíamos antes. O sea, los mismos 4 niveles de la lectura se tienen que trabajar en la comprensión. El primer nivel que se tiene que trabajar en la comprensión es el nivel que se trabaja, fíjate, desde la prebásica hasta primero o segundo, porque es el mismo. Ahí no hay comprensión lectora, hay comprensión de palabras y se realiza de forma oral. O sea, un niño en primero no comprende las palabras porque las lea, sino porque las conoce. Y esta es una cuestión muy importante, sobre todo para los colegios bilingües.
Porque es muy importante que los chicos conozcan las palabras que van a leer, porque la comprensión va a venir de su conocimiento y no de su lectura. Perfecto. La segunda es cuando la palabra está en el contexto de una frase, que es la comprensión oracional. Y ahí viene la importancia de comprender las palabras funcionales, entre otras cosas. Pero, sobre todo, el orden. Lo más importante en una oración es el orden de las palabras. Porque el abuelo se comió la comida del perro, tiene las mismas palabras que el perro se comió la comida del abuelo. Y no significan para nada lo mismo, significan lo contrario. Claro. Pero tiene exactamente las mismas palabras. Tiene exactamente las mismas palabras. O Juan y María van al bosque, a decir Juan o María van al bosque, claro, también ahí hay solo hay una palabra. Entonces, un cambio. El estudio de las palabras funcionales y el orden es un elemento fundamental para la comprensión oracional. Pero eso tiene que ser sistemático, tiene que ser pensado eso tiene que por ser el profesor. siempre. No esperar que se dé como a lo mejor. Eso no se da solo. La idea tan extendida, por desgracia, entre muchos profesionales de la educación, de que aprender a leer se aprende leyendo, es falsa. La gente que no sabe leer, o que lee mal, cuando lee solo, sigue leyendo mal. No va a mejorar porque lea mucho. O sea, cuando tú lees mucho, pueden ocurrir dos cosas. Que termines odiando la lectura, ¿Qué es lo que le pasa? que es lo que suele ser muchas veces. Y la segunda es que te aburras. Que sigas con las mismas dificultades, porque ¿cómo vas a arreglarlas? Tercera fase. Cuando ya estamos en un estadio un poco superior, que necesitamos una cierta velocidad porque los textos son largos. Hay que trabajar la velocidad lectora. Asociada, fijaros bien, y esto es importante, asociada no mayor velocidad cuanto más alto sea el nivel, no, asociada al objetivo de la lectura. A los niños hay que enseñarles a leer exploratoriamente. Porque ¿Ya? para buscar una palabra no hace falta leerlas todas. Ahí tenemos un ejemplo donde es importante. Las mismas palabras significan algo totalmente diferente. Ya. Una vez que el estudiante o los chicos ya adquieren ese proceso, ¿dónde nos vamos? ¿A dónde ponemos el foco? A la comprensión de texto. Comprensión de texto. A la comprensión de texto. La comprensión de texto, que además asienta sus cimientos, los cimientos de la comprensión de texto, se encuentran en la expresividad lectora. O sea, si un niño no tiene expresividad lectora, no va a tener comprensión de texto. Y hay una cosa muy importante en esto, y es que la expresividad lectora se adquiere por imitación. Es decir, todos los que leemos expresivamente hemos aprendido de alguien esa secuencia, esa expresividad, todos. Con lo cual no tiene mucho sentido lo que en este país se hacía cuando yo llegué aquí, que había la media hora de lectura silenciosa. Ah, sí, eso no creo que pues hace es que tanto. no tiene sentido, porque es la antítesis de eso. Entonces, la comprensión de texto tiene además una particularidad muy importante, y es que mientras que la comprensión de palabras todo el mundo la hace igual, la comprensión oracional todo el mundo la hace igual, la comprensión de texto no. Y ahí viene la dificultad de su enseñanza. Para enseñar la comprensión de texto tenemos que entender que un texto tiene diversas dimensiones. Un texto es siempre multidimensional. Porque el texto no solo es el texto, sino lo que significa y lo que sabe el lector. Es decir, uno no interpreta, cuatro personas diferentes pueden interpretar un texto, comprender un texto de cuatro maneras diferentes. Porque uno se puede apoyar más en los conocimientos previos. O sea, por ejemplo, si uno es psicólogo, un texto de psicología no le va a llamar la atención, pero si se lo pongo de medicina o de química, hablamos. ¿Vale? Entonces, lo primero es el conocimiento del lector. Eso puede hacer que tú comprendas los textos de manera diferente. El segundo es de la dificultad de los textos. No se comprende igual un tipo de texto que otro. Pero y encima, además, depende de la estructura de los textos. O sea, los textos narrativos son muy simples de interpretar, pero un texto expositivo es muy difícil de interpretar. Por eso, abusamos un poco a lo mejor también de ese tipo de texto, el texto narrativo. Bueno, es que en la escuela es que hay niveles, es decir, los textos narrativos y descriptivos están en los primeros niveles, pero a partir de cuarto, tercero, cuarto, lo que aparece son textos expositivos que transmiten conocimiento. Entonces ya ahí no vale, ahí habría que enseñarle a los chicos a identificar ese tipo de textos, esas estructuras para que las pudieran asimilar.
Pero lo que quiero decir con esto es que hay muchas formas de comprender un texto. Los textos no se comprenden lo mismo que las oraciones o lo mismo que las palabras. Los textos son mucho más difíciles. O sea, la comprensión de textos es mucho más difícil porque es una enseñanza además estratégica. Es decir, es una enseñanza que no se aprende por repetición. Nadie aprende a comprender textos porque lea mucho. A los chicos y a las chicas hay que enseñarles a comprender los textos. Le tenemos que dotar de una estrategia que les permita, en primer lugar, explorar los textos. A los niños hay que enseñarles 3 cosas, nada más. Pero son 3 cosas multivalentes. Pues hay que enseñarles a explorar los textos. La segunda es, hay que enseñarles a controlar los errores, cuando no entiende algo que tiene que hacer. ¿Lo anota o no lo anota? El proceso metacognitivo. Claro, es que ese es el problema. Y es el mismo problema, fíjate bien, que ocurre, por ejemplo, en las escuelas de prebásica con el tema de la conciencia fonológica, porque la conciencia fonológica también es metacognitiva, aunque la gente no se lo crea. Son 2 procesos que solo se pueden enseñar de forma reflexiva. Tú no puedes enseñar a componer y descomponer palabras si no es reflexivamente. Si el alumno no es consciente, no hay aprendizaje. Pues con la comprensión de texto pasa igual. Es decir, yo siempre digo, a mí siempre me han preguntado muchas veces, ¿cuál es el indicador para usted más claro para ver que un alumno lo comprende? Y yo siempre digo, que me diga que no sabe si ha comprendido o no. Si a mí un alumno, después de leer un texto, después de leer... Hasta el final llegó. Claro. Después de leer un texto, un chico te dice que no ha entendido nada, para mí eso no es significativo, porque puede que el texto, por esa multidimensionalidad que decíamos, puede que el texto sea muy difícil para él. Y al revés, si alguien dice, lo he entendido todo, tampoco me sirve. Yo necesito que él me diga qué ha entendido y qué no ha entendido. Y eso significa reflexionar sobre lo que has comprendido. Por eso la enseñanza de la comprensión de texto siempre tiene que ser explícita y consciente y reflexiva. Perfecto. No se puede aprender de otra manera. Jesús, ¿cuáles crees tú que son los desafíos hoy día, siglo XXI, de nosotros en educación, en base a todo lo que hemos ido conversando? Yo lo resumo eso en una cosa que he recogido en los últimos... ahora va a salir la versión 3.0 de Levalet. Y yo en los manuales planteo la necesidad de que se enseñe a leer 4 veces. Una primera vez que sea lengua oral, que en realidad no es lengua escrita, que sería lo que hemos hablado de la prebásica, de enseñar a los niños conciencia fonológica, el conocimiento de las letras y la velocidad de nombrado de imágenes. El segundo es enseñar a los chicos con los 5 pasos que hemos dicho antes, que todo método de iniciación lectora tenga esos 5 pasos y que además la gente no cambie de método, que añada el proceso que le falta al suyo. Perfecto. En tercer lugar, enseñar la fluidez y la expresividad lectora. Y finalmente, enseñar comprensión de texto, de manera explícita, ordenada y por parte de todos los profesores. No tiene sentido que la comprensión lectora solo sea trabajada por la gente de lenguaje y comunicación. Los profesores de lenguaje y comunicación, porque en todas las asignaturas o las materias se lee. No sé por qué el profesor de matemáticas no enseña a comprender los problemas. Claro. Por ejemplo, cuando en realidad la mayor parte de las dificultades de la resolución de problemas vienen de la comprensión lectora. Totalmente ligado, claro. O la gente de conocimiento natural o de conocimiento social, ¿por qué no enseñan a leer? Pero luego les piden a los alumnos que entiendan los textos. No es muy coherente. No es muy coherente que digamos, no, el niño tiene que comprender los textos. ¿Y quién se lo enseña? Ahí está el desafío entonces. Claro, todos los profesores tienen que enseñar comprensión de texto. Todos. Y sería un gran error que solo lo hiciera una parte, porque seguiríamos como estamos hasta ahora. Porque yo no creo que los profesores de lenguaje y comunicación no enseñen. Lo que pasa es que eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es necesario articular la lectura de abajo hacia arriba, hasta el final, y hay que articular transversalmente la lectura en todas las áreas. ¿Por qué alguien que está dando, pues no sé, yo pienso en asignaturas de tipo técnico, porque te estén dando dibujos geométricos? ¿Por qué no va a enseñar a leer si tienen que leer texto? Ahora, hay gente que dice, pero es que no es de mi asignatura. Pues no le exija leer. No le exija leer si usted considera que eso no es... O sea, y en realidad no es necesario. Es decir, yo siempre digo,
Cuando la gente me decía, cuando alguna vez he dado un curso de diseño universal para el aprendizaje, yo siempre les digo, ¿por qué es necesario dar la historia con texto? ¿Por qué no es mejor con vídeo? Con video. Porque sería mucho mejor con video. ¿Por qué es necesario dar la biología con un texto? No es necesario. Para aprender biología no hace falta leer, ¿eh? Hoy día hay muchas otras herramientas. Claro, pero si tú utilizas la lectura como herramienta, enséñala. Aunque tú seas biólogo, aunque tú seas lo que sea, tú estás utilizando una herramienta que la responsable no puede ser la profesora o el profesor de lenguaje y comunicación. La lectura es una responsabilidad de las instituciones. Yo ni siquiera diría de los profesores. Yo creo que el fallo en la comprensión lectora se está cometiendo por las instituciones educativas y no por los profesores. No por los profesores. Porque todo el mundo sabe lo que los profesores hacen. Por lo tanto, los responsables no son ellos. Son los que somos responsables de que eso ocurra. Y eso son las instituciones. Son los equipos directivos, son los coordinadores, porque todo el mundo sabe lo que ocurre en la escuela con la lectura. No es nada desconocido. No es nada nuevo tampoco. Claro, todo el mundo sabe cuáles son las dificultades de la lectura. Exacto. Pero fíjate bien, siendo tan pocas dificultades, porque en realidad son muy pocas, cuando evaluamos a un alumno, decimos que tenemos que ponerle un tratamiento personalizado. Y yo digo, ¿personalizado por qué? Pero si los alumnos de primero siempre tienen el mismo problema, ¿por qué tiene que ser personalizado el tratamiento? Yo obligaría a que los centros tuvieran un plan de resolución de las dificultades lectoras, porque siempre son las mismas. Claro. No hay niños que tengan un tipo de problema y otros que tengan otro. Eso es falso. La gente que no comprende texto, no comprende texto. No hay más problemas. No hay más. Y nada menos. Pero no hay más. No hay más, no existe. Bueno, Jesús, queremos darte las gracias por esta conversación que ha sido bien profunda. A vosotros. Por todos los temas que abordamos. Esperamos que esto les sirva mucho a todas las personas que vean este podcast o que lo escuchen. Así que nada, te dejamos invitado para que podamos seguir conversando en otras oportunidades. Dejamos invitado también a la gente para que nos deje... Yo animo a la gente a que reflexione sobre lo que yo he dicho. Súper. A las instituciones, como dije. A las instituciones, sí, porque yo creo que el principal problema de la lectura no es de los profesores. Porque en última instancia lo que los profesores hacen, todo el mundo lo sabe. Lo que no tiene sentido es que se le permita. Claro. Pero ¿quién puede controlar eso? Las instituciones. Requiere un análisis institucional, claro. Súper. Bueno, los dejamos invitados a escribirnos en los comentarios si les gustó este podcast, si quieren tocar nuevas temáticas, así que nos vemos, suscríbanse y sigan escuchando estas sesiones de Podcast Yunti. Gracias.